Vamos a ir a la palabra del Señor, que se encuentra en uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 12. Hoy día la palabra va a estar en el número 10, en el 10º, o sea, en el libro de Esdras. Vamos a ir a Esdras. En el capítulo 3, del versículo 8 al 13. Ahí va a estar la palabra del Señor. A mí no me gusta mucho leer muchos versículos, pero para que podamos tener y entender el contexto de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, es importante que leamos estos 5 versículos. El libro de Esdras, capítulo 3, del versículo 8 al 13. Ahí va a estar la palabra para el día de hoy. Si usted la ha encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y buen Salvador Jesucristo. Dice así: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. El Señor se añadiendo una grande revelación a esta su palabra. Amén. Para poder entender el contexto en el cual estamos parados frente a esta palabra, podemos ver que Dios utilizó a un escriba, a un sacerdote, una persona importante llamado Esdras. Amén. El pueblo en este tiempo estaba de regreso a su tierra. El pueblo por más de 70 años estuvo cautivo en Babilonia. Y la finalidad de este libro es que nos habla del regreso, cómo regresó el pueblo a Jerusalén, a su país, y cómo se comenzó a reconstruir el templo, ¿ya? Y vamos a ver por qué este pueblo tuvo que estar 70 años cautivo en Babilonia. Vamos a ir a Jeremías 25:11.
hermana Camila. Hoy día vamos a ocupar harto nuestras Biblias. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías profetizó muchas veces a los reyes de Israel de su tiempo que si el pueblo no se arrepentía, si el pueblo no cambiaba su forma de ser y se volvía a Dios y dejaba su idolatría, Dios los iba a castigar. Dios iba a traer sobre ellos juicio. Dios iba a traer sobre ellos su disciplina. Amén. Y vamos a ver por qué causas Dios tuvo que desterrar, mandarlo a una tierra que ellos no conocían, a ser esclavos cuando ellos eran libres. Vamos a ir a... Deme un segundito. Segunda de Reyes 17. Verso 16 y 17. Dice así. Aquí Dios se está refiriendo a su pueblo y les dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos, o sea, adoraron al sol, la luna, las estrellas, los planetas y sirvieron a Baal. Amén. Vamos a ver la presentación. Traje ahí unas imágenes de Acera y de Baal. La 3, por favor. Miren, ahí tenemos una imagen de la diosa Acera, ¿ya? Así, los babilonios, los caldeos, todos los pueblos del Mediterráneo adoraban a esta imagen. Esta imagen se podía encontrar tallada en madera, en greda o en otros tipos de cerámicas que podían elaborar en ese tiempo, y estas imágenes eran colocadas en los montes altos, en los lugares altos, y ahí iba el pueblo de Dios y adoraba a esta imagen. Pasemos a la siguiente. Bueno, todavía no... La diosa Acera, como ustedes pueden ver, muestra sus pechos porque era considerada la diosa de la fertilidad, la que le daba productividad a toda la vida agropecuaria. ¿Ya? Siguiente. Miren, acá tenemos a Baal. ¿Ya? Miren, tiene forma de hombre, pero su cabeza tiene cabeza de buey. Este Dios, adorado por los cananeos, de hecho, cuando nosotros nos acordamos del profeta Elías, dice la palabra que habían 450 profetas de Baal. Y miren cómo es el Señor. Dios a través de Elías le dice, prepárense un buey. ¿Cómo es la cabeza de Baal? Entonces, Dios utiliza lo que para ellos representaba su Dios, lo utiliza para ver si es que ellos podían quemar el holocausto, hacer quemar ese buey, cosa que nosotros sabemos que no fue así, sino que hasta que Dios a través del profeta Elías hizo descender fuego del cielo y ahí recién se consumió. Dios les mostró al pueblo de que Baal no era su Dios, sino que Jehová era el Dios. Amén. Gracias, Señor. Miren, esta imagen se caracterizaba por lo siguiente. Miren,
En esta zona de acá, en esta zona de aquí, había un horno. Aquí echaban madera, echaban cosas para poder hacer que toda la estatua que era de bronce estuviera caliente. Y cuando los hebreos venían y sacrificaban a sus hijos, estos niños eran rostizados, eran quemados cuando los colocaban ahí en las manos de Baal. Imagínense a lo que llegó el pueblo de Dios. Adoptó costumbres de pueblos vecinos. Y Dios les dijo que no tenían que hacer eso. Y por culpa de ellos fueron desterrados. Aquí hemos hablado solamente del pueblo, pero ¿qué pasaba con los sacerdotes? Eso es lo que vamos a ver ahora. Jeremías 2:8. ¿Qué estaba pasando con los levitas, con los sacerdotes en ese tiempo? Jeremías 2:8. Amén. Dice así: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, los sacerdotes que tenían que predicar, que tenían que anunciarle al pueblo y decirle, tengan presente que hay un Dios que los está mirando, hay un Dios que está viendo lo que hacen. Dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, los escribas, los sacerdotes, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces estaban corrompidas las cabezas, los líderes religiosos, los reyes, el pueblo. Y debido a tal grado de pecado, la ira de Dios se encendió. Y dijo, ya no puedo soportar esto. Hermano, nuestro Dios se aira. Por más que prediquemos de amor, en Él también está la ira. Y si nosotros no andamos como Dios quiere, la ira de Dios, el castigo de Dios va a venir sobre nuestras vidas. El Señor tenga misericordia, porque si lo hizo con su pueblo, Israel, ¿no lo va a hacer con nosotros? Amén. Y mire, Proverbios 28:19. ¿Qué pasa cuando nosotros los líderes callamos? ¿Qué pasa cuando nosotros los líderes no corregimos? ¿Qué pasa cuando nosotros los líderes no aplicamos disciplina a la iglesia? Proverbios 28:19. ¿Segura que es? No. Es 29:18, ahí está. Sin profecía, o sea, sin la instrucción, sin la dirección de Dios, sin la profeta mayor, el pueblo se desenfrena, el pueblo se corrompe, el pueblo comienza a actuar igual que la gente del mundo. Mas el que guarda la ley de Dios es bienaventurado, es dichoso, es gozoso. Amén. Por eso, hermano, no calle, hermano predicador, no calle. Cuando venga acá, súbase, porque usted está predicando palabra de Dios
con la autoridad del Señor, porque la palabra del Señor lo respalda. Todo lo que yo he hablado tiene respaldo bíblico. Entonces yo predico con autoridad del Señor. Amén. Y es en medio de esta parte de la historia de Israel en que Dios los manda al exilio por 70 años y decide castigar a su pueblo que sean esclavos. Hasta que, vamos a leer Esdras capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, o sea, ya no estaban los babilonios dominando a los israelitas, sino que ya había pasado a los medo-persas. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Vimos en Jeremías capítulo 23, versículo 11, que decía que Dios los iba a castigar por 70 años. El exilio babilónico comenzó exactamente en el año 606 antes de Cristo y terminó en el año 536. ¿Se cumple la palabra del Señor? Justo 70 años. Este exilio primero comenzó en el año 606, llevándose a todos los jóvenes príncipes de Judá. Entre ellos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En el año 606 comenzó la deportación, comenzaron a ser cautivos. Después, en el año 597 a.C., 11.000 judíos fueron nuevamente sacados de su tierra y llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Ezequiel, profeta mayor. Y la tercera etapa de deportación o de exilio se cumple en el año 586, donde todo el resto que quedaba del pueblo fue trasladado a Babilonia, salvo el profeta Jeremías y las personas más pobres del pueblo. Por eso es que Jeremías es considerado el profeta llorón. Imagínense ver toda su ciudad destruida, quemada, el templo destruido. Para el judío, el templo era lo máximo. Y destruyeron el templo. Se les vino abajo su mundo. Dios ya no estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Entonces podemos ver cómo Dios va trabajando, va haciendo un proceso en este pueblo para que se arrepintiesen y reconocieran nuevamente quién es Jehová. Amén. Después de todo esto que yo le he hecho como introducción, recién vamos a entrar a la palabra del Señor. Podemos ver que aquí se está instalando o echando los cimientos de la casa del Señor en el templo, este segundo templo que ellos querían levantar, que Dios, como dice acá, miren, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él,
y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿En qué otra parte del Antiguo Testamento ocurre algo similar? ¿Quién se recuerda? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Los mismos Egipto, Dios hizo que le dieran oro, joyas preciosas, y cuando Dios despierta el corazón de los gobernantes y quiere llevar a cabo su plan, Él saca de donde hay para dar donde no hay. Amén. Entonces, acá se nos habla en el capítulo 3, versículo 8, que Dios comenzó a utilizar a varias personas. Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era como el líder, el gobernante, como el que tenía, entre comillas, como el poder político, ¿ya? Y también utiliza a Yeshua, hijo de Josadat, o Josué también, hijo de Josadat. Este era sumo sacerdote. Entonces Dios comenzó a utilizar, a restaurar, a levantar nuevamente a los líderes políticos y líderes religiosos, para volver a restablecer el culto y la adoración en el pueblo de Dios, para que se levantara el segundo templo. Y nos vamos a ir al versículo 12, que aquí está la clave y lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, estas personas que habían visto la casa primera se refería a todos aquellos que habían visto la magnificencia del primer templo. Ellos habían visto con sus propios ojos cómo era el templo de Salomón. Todos sabemos que era inmenso, que era magnífico, que tenía cámaras de oro, que tenía muchos lujos. Y ahora, estos hombres que en ese tiempo debían haber tenido entre 60 y 70 años, que ya habían visto el primer templo, comenzaron a llorar. ¿Y por qué comenzaron a llorar? Porque la gloria o la magnificencia o lo hermoso de su primer templo, comparado con lo que ellos estaban viendo en ese tiempo, tuvieron pena, porque no era igual que el otro templo. Y los más jóvenes que no habían visto cómo era el templo de Salomón, ellos se alegraron porque iban a tener un lugar donde adorar a su Dios, donde la Shekinah, donde la presencia de Dios iba a descender. Amén. Entonces, después de todo lo que hemos visto, si lo llevamos a la actualidad, cada uno de nosotros no hemos sido deportados a otra ciudad, a otro país, pero sí la pandemia nos trajo limitaciones. Sí la pandemia nos quitó la libertad de ir a las calles y predicar el Evangelio. Sí la pandemia nos quitó la oportunidad de venir y congregarnos en este lugar. La gran pregunta es, ¿hemos vuelto a este lugar de la misma forma en que yo me fui hace casi 2 años atrás? ¿Sigo teniendo el mismo pecado regalón? ¿Sigo haciendo las mismas maldades? ¿Sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes de la pandemia? ¿O me sirvió este proceso para yo cambiar, para yo tener
una comunión con el Señor, para que Dios tratara con mi corazón, para que Dios tratara con mi vida y para que Él me cambiara y me transformara, para que cada uno de nosotros nos asemejemos o nos parezcamos cada vez más a la imagen de Cristo. El día de hoy, después de casi 2 años de estar en pandemia, me estoy pareciendo más a Cristo que hace 2 años atrás. ¿O he retrocedido? ¿O estoy igual, me estanqué? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Dentro de la pandemia tuvimos que lidiar con 2 cosas. La primera, no nos podíamos congregar. Tuvimos que buscar formas cómo congregarnos. Pasaron muchos meses hasta que un hermano dijo, existe la plataforma Zoom. Y comenzamos a hacer nuestros servicios. Después, con lo otro que tuvimos que lidiar, y aparte también con respecto al primer punto, comenzamos a realizar cultos en nuestros hogares. Si usted no hizo un culto en todos estos 2 años en su hogar, déjeme decirle, ¿qué quiere que le diga? Si usted no reunió a toda su familia, elevaron himnos, oraron y tocaron una palabra, déjeme decirle que usted no tenía hambre de Dios. Todos los nuevos nacidos en Cristo tenemos hambre y sed de Dios. Como el niño recién nacido, cuando tiene hambre, dicen los pediatras que los niños tienen un trastorno compulsivo obsesivo por la leche de la mamá. Ellos cuando tienen hambre lloran y tiene que ir la mamá y amamantarlos. Ahora, si usted durante este tiempo no sintió hambre de oír la voz de Dios, de leer las Escrituras, tenemos que hacerlo un autoanálisis. Tenemos que ver si realmente somos hijos o no somos hijos de Dios. Porque nosotros no podemos vivir sin alimento. Y si usted no se alimentó en ese tiempo, todo lo que usted había ganado espiritualmente se vino abajo. Se volvió un raquítico espiritual. Entonces, con eso fue lo que tuvimos que lidiar. Y lo segundo, tuvimos que ver cómo ahora adoramos al Señor. Si antes veníamos al templo, alabábamos, cantábamos, algunos danzaban, otros hablaban en lengua, otros hablaban en profecía. Y ahora ahí en medio de la pandemia no se podía hacer nada. O se supone que no se podía hacer nada. La adoración nos habla acerca de cómo yo, con lo que tengo de conocimiento de Dios y con mi forma de ser, cómo yo voy y comienzo a reconocer cómo es de grande mi Dios. Cada uno de nosotros debiéramos adorar al Señor solamente por lo que Él es. No porque me da trabajo, no porque me da un lindo automóvil, no porque me da una casa en la playa, sino que cada uno de nosotros debiéramos adorar al Señor. Adorar es con una actitud reverente, glorificar, alabar, rendir tributo, rendir culto racional a nuestro Dios por lo que Él es, por lo grande que Él es, porque Él es un Dios omnipotente, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios justo, porque Él
es un Dios de amor, porque Él aplicó la providencia divina y su soberanía sobre su pueblo en este tiempo. Usted veía a muchos de sus vecinos, no tenían qué comer en medio de la pandemia, no tenían trabajo. Y nosotros, los hijos de Dios, por misericordia lo teníamos. Y aquellos que quedaron sin trabajo, el Señor les proveía. Aquellos que pasaron dificultades, que pasaron a lo mejor carencias, la providencia de Dios estuvo ahí. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra es para que nos autoanalicemos, para que yo medite, para que usted medite, cómo hemos vuelto a la casa del Señor. Así como este pueblo que estuvo 70 años sin tener un templo donde congregarse, nosotros que llevamos casi 2 años, por misericordia de Dios, este es nuestro segundo servicio y podemos estar acá. Entreguémosle toda nuestra alegría, toda nuestra adoración al Señor. Entreguémosle todo lo que sentimos por Él, pero por lo que Él es y no por lo que nos da. Amén. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo nos guarde y nos bendiga y nos permita el Señor meditar en su palabra. Amén. Para que no venga el juicio, la disciplina del Señor, como le ocurrió al pueblo de Israel. Amén. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros y bendito cada uno de nosotros que tenemos un abogado. Que si pecamos, tenemos a alguien que intercede por nosotros y la ira de Dios ya no cae sobre nosotros, porque Él intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Amén. Esta es la palabra del Señor. Señor Jesucristo les guarde y les bendiga. Vamos a pasar a dar gracias al Señor por esta su palabra. Nos colocamos de pie. Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias damos a usted por esta su palabra.